Muy buenas, collacios y collacios. Aquí entamamos un nuevo directo aquí na Alderiques. Güey, como os anunciamos en nuestras redes sociales, toca falar de ciclismo, concretamente falar del Tour de Francia que remataba ayer y con la victoria del esloveno Tadej Pogačar. ¿Y a quién llamamos cuando tenemos que falar de ciclismo? Al nuestro collacio de la web de Altimetries 39x28, que lle Marce Montero. Marce, muy bones, ¿cómo estás? Muy buenas, Samu, muy buenas seguidores de Bueno, Alderiques. hoy tenemos un especial del Tour de Francia que ayer y era el esloveno Tadej Pogačar que ganaba el tercer Tour de Francia. Un Tour de Francia y entamamos, Marci, dándoteles más fondes gracias que teas una vegada más con nos aquí Nalderiques. Un Tour de Francia que dominó dentro de un entamo, aunque hubo de algunas dudas con Vingegaard, pero ¿cómo lo viste así, un primer averamiento? La verdad es que parece que sorprende que haya ganado con tanta diferencia, pero a ver, llegaba muy en forma, y la diferencia era sobre todo con Vingegaard, que venía de no correr, de no competir desde la Izulia. Entonces eso yo lo que parece que haya machacado más de la cuenta, pero lo que hay que comparar es el nivel de los dos con respecto al año pasado y es prácticamente las mismas diferencias. Digo, el resto está a un mundo de estos dos que son unos fueras de serie. Entonces, arrimóse ahí un poco de Benepul. Yo creo que más por el recorrido. No llegué a tener antipatía por Benepul, que me parece un corredorazo, pero el nivel de estos dos, y ya de Vingegaard, que eso, que hablamos que viene de una caída que lo pasó muy mal, y la lucha que dio en todo momento, ostras, me he de agradecer. Sí, Y vamos a porque ver. Sí, porque fue una lucha entre dos, digamos, dos ciclistas. Sobre todo Vingegaard había muchas dudas, pero al final esas dudas dieronse porque, a ver, él con esa caída que tuvo na Itzulia, na vuelta al País Vasco, ahí viose que, bueno, faltaba ahí ese punto competitivo que Pogačar cuando atacaba tenía una potencia muy grande, ¿no? Yo creo que echó en falta, al primero, el equipo para que no estuvo al nivel de estos dos últimos años. Y luego él también parece que haya echado en falta alguna etapa de montaña de más distancia, de más fondo. A mí Vingegaard sigue pareciéndome el más escalador de los dos. Quiero decir, y la gente pensará, digo, ¿cómo dice esta barbaridad después de que Pogacar haya ganado tantas etapas? Pero estando al mismo nivel, yo sigo pensando que Vingegaard es el mejor escalador del mundo y con diferencia. Lo que pasa que eso, igual le faltó eso, un poco más de fondo y es muy fondista. Y Sí. Pogacar muy explosivo, que se vio bien el otro día cuando ya arrancó en la etapa del sábado. Sí, que ves ese tema. Está viendo la gente que llevo este maillot, vaya guapo este maillot, que lo gané yo ayer, la maillot, y el maillot amarillo del Tour de Francia, pusimoslo porque yo un poco homenaje y saludamos a la gente que se está incorporando, Marce, gente que está incorporando al directo aquí en Twitch, somos Alderiques, la gente ya nos conoce y te conoce de sobra, conoce de sobra, porque somos una plataforma de contenidos audiovisual en asturiano y que tenemos el bezu hacer eso, una esvilla a delles competiciones. Hicimos un especial del Tour de Francia hablando un poquitín de les etapes y ahora falamos de este resultado del esloveno Tadej Pogačar que ganaba ese tercer Tour y aparte, bueno, ¿qué te pareció porque remataba ayer y con una contrarreloj en Niza? ¿Qué te pareció el percorrido del Tour? La gente decía que faltaba un poquitín más de Alpes, porque lo que se hizo fue de ir a Alpes marítimos, ¿no? A lo que los Alpes que queden en la frontera con Italia, en la costa y tal, pero faltaba ahí esa Croix de Fe, de si Alduez, no sé si echaste en falta de algún alto, de alguna cuestión en este Tour 2024. No, yo igual eché en falta un poco más de distancia, de fondo en alguna etapa. Igual alguna de Alpes hubiera estado bien con algo más distancia. Mismamente la del viernes, la que se acababa en Isola 2000, que Sí, eh, con 40, 50 kilómetros. Si hubiera sido como la de 93 exactamente, metiendo Izogal o algún otro puerto.
no estamos hablando de barbaridades, de 250 kilómetros. Estamos hablando de una etapa que a lo mejor de 140 pasará a 180, 200 kilómetros. Y ahí ya, etapas ya de rondando las 6 horas, ya cambia la cosa. Ya las diferencias, o sea, para los fondistas ya es mucho mejor. No estamos hablando de eso, etapas de, al final fueron etapas de 4 horas. La máxima, la que más duró seguramente la de, mira, ese detalle no me fijé, la del Plató de Bey. Era una etapa de 200 kilómetros, de 5.000 metros y una etapa clásica del Tour de fondo. Y eso esencialmente. El resto yo vi un recorrido equilibrado con 2 cronos Eso, y hubo eso variedad. prestote, lo de los 2 cronos, y aparte, préstate una Sí, cosa que siempre comentes, que a ti préstate en forma, que en un remate, en un paseo triunfal, sino que remate con competición como ayer, y no, a ti préstate eso, más que remate en un paseo per Madrid, per París, per Milano, per Roma, a ti gústate que remate en competición como ayer, y no una contrarreloj, sugándose y ganando Pogachar esa, esa quinta victoria, ¿no? Que también tiene mérito en forma, ¿eh? es que a mí me gustaría me preguntar, por ejemplo, a los organizadores Sí, y a las televisiones, los medios que retransmiten estas carreras, ¿qué sí, les parece eso del paseo? Porque ellos saben bien que las audiencias bajan muchísimo cuando son estos paseos. Y sin embargo, ayer, vale, está la carrera decidida, pero la gente lo sigue, no y es lo mismo que si, bueno, claro. voy a ver un paseo y ya está todo visto. Sin embargo, ayer, bueno, vamos a ver si consigue la tercera Pogacar o si la gana Benepul. Ahí es aliciente y es distinto. Y Ya. ya si hubieran estado jugándose la general más, o sea, con menos diferencias o eso, pues imagínate. Los paseos, o sea, debe ser prácticamente el único deporte donde pasa, entregar un día de competición, regalarlo completamente. Y Sí, luego eso, los medios que lo televisan, aquí Eurosport, Televisión Española, sí, claro, ven eso, digo, pero vamos a ver, esto qué sí, tengo a Perico el prove, ¿de dónde va a sacar ya los chistes? sí, sí, Porque sí, muchas veces ya digo, oye, vemos etapas, ay, que se fuma, ¿no? Eso, vale. Y el hombre tiene que mantener ahí, o sea, Carlos de Andrés, Perico, y en Eurosport, Javier Ares, tener que imaginarse cualquier cosa. Pero, hombre, entregas ya, o sea, una etapa que sabes que va a ser de paseo, no tiene sentido. En el deporte de competición, hoy por hoy, no tiene sentido eso. sí, y como si una final de la Champions jugaran una pachanga, ¿no? Una cosa así, ¿no? Claro, tú imagínate que en el minuto 80 para el árbitro el partido. Dice, No, ganó este. el resultado y los 10 últimos minutos damos abrazos Y o qué sé yo, un día a la pasillo, grada. un pasillo, algo, ¿no? Claro, un pasillo. Pero bueno, eso tendría sentido. Es que Ya, yo, ya, yo no lo entiendo. Que ya. llego guapo. Digo, no, hay cosas muy guapas por ahí. Sí, lo guapo, Claro, no. ayer por ejemplo, fue pero emocionante cuando también jugándose la etapa, a ver si Pogachar ganaba esa quinta victoria. Voy a ir entrugando y después ya ponemos imágenes de tanto la contrarreloj como las etapes. Voy a ir entrugando por de ellos ciclistas. A lo primero, el que ganó. ¿Qué te pareció la superioridad de Pogachar? Bueno, y quiero relacionarlo con un artículo, porque tú tienes una blog per interesante, donde hiciste un artículo donde fales un pouco de la xente, les sospeches que tienen siempre sobre el dopaxe en el ciclismo, non? E fales un pouco que la xente como ve Pogacar esa superioridad, como ataca los datos, como hai tantos datos, que si metió 400 vatios en el ataque aquel, que en el Ramples del 17, del 14% y demás, y tú dices que porque el ciclismo tiene ese sospeches y otros deportes non, ¿no? Ese papel de Pogachar, ¿qué te pareció ese dominio de Pogachar, esos números que da, esa facilidad